A continuación, se tratará de un asesinato, de un suicidio o de un fraude. Yo creo que al departamento de investigación se le encendieron las alarmas. Los detectives realizaron una investigación económica siguiendo el rastro de las pistas. Había un seguro de $5 millones que encontramos después. Había muchas cosas que no encajaban. Al final, gracias a la ciencia, se encontraron las respuestas a todo. Nunca he visto un caso con tantos giros en la investigación, con tantos cambios. La verdad es que fue raro. El track pulling, o remolque de camiones con camionetas diésel, es un deporte de minorías en Estados Unidos. Pero tiene un público leal y cada vez es más conocido. Por su diseño, tienen que remolcar mucho más peso que el que las camionetas pueden soportar. Así que tienes que ser muy buen mecánico para meterte en esto. Para el contratista de la construcción, Ari Squire, preparar camionetas diésel para estas competiciones era más que un hobby. Era una obsesión. Para poder dedicarse a este pasatiempo, Ari construyó un garaje de 213 metros cuadrados en su casa a las afueras de Chicago. Ari era un manitas con los coches. Tenía una camioneta en la que aparentemente siempre estaba trabajando. Su hobby no parecía peligroso hasta que una mañana de 2008, la mujer de Ari llamó a emergencias. Emergencias de la comisaría del condado de Lake. Creo que se ha incendiado mi garaje. He oído un ruido. He abierto la puerta y hay mucho humo. ¿Sale humo del garaje? ¿Tengo que salir de casa o qué hago? Espere fuera, en un lugar seguro, ¿de acuerdo? Cuando el humo se disipó, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de Ari debajo de una camioneta. Parecía que la camioneta se había resbalado del gato frontal y había aplastado a la víctima. Tenía quemaduras de tercer grado en la mayor parte del cuerpo. Parecía que la camioneta se había caído del gato mientras Ari estaba debajo trabajando en el filtro de combustible. El carburante cayó del filtro a la ropa de Ari. La camioneta rompió un fluorescente y una chispa encendió la gasolina. Quizás se tratara de una muerte accidental. No es la primera vez que alguien muere por trabajar bajo su vehículo, cuando éste resbala del gato que lo sujeta y le cae encima y la mata. A pesar de que el cadáver estaba irreconocible, le sacaron el carnet de conducir de Ari del bolsillo trasero. No solemos fiarnos de la información del carnet de conducir, porque la gente miente y a veces los datos que ponen son incorrectos. El forense que examinó el cadáver quiso realizar una identificación utilizando métodos científicos. Pero fue mucho más difícil de lo que esperaban. Por la gravedad de las quemaduras, no podíamos hacer uso de las huellas digitales ni podía realizarse un reconocimiento facial. Así que solo pudimos tomar el ADN y los dientes como referencia. Según parecía, Ari Squire no había ido al dentista hacía muchísimo. En el lugar del incendio, los investigadores vieron algo sospechoso en el cuadro eléctrico del garaje. Analizando los interruptores del cuadro eléctrico, me di cuenta de que estaban todos bajados. Si los interruptores del cuadro de distribución estaban apagados, no era posible que la luz estuviera encendida, y eso era, en teoría, lo que había iniciado el fuego. Investigué para averiguar si los bomberos habían bajado los interruptores, pero dijeron que no, que ellos no habían tocado el cuadro eléctrico para nada. Ari estaba trabajando en un filtro de combustible de una camioneta diésel. Pero las pruebas indicaban que, en la ropa de Ari, había un acelerador de combustión mucho más inflamable que el diésel. Yo creo que para los detectives se encendieron las alarmas. No quedaba claro qué tipo de gasolina podía haber sido ese tan ligero. Cuando los investigadores analizaron la vida personal de Ari, sus amigos dijeron que los Squire eran un matrimonio sin hijos desde hacía 14 años, pero que entre la pareja no había amor. No dormían en la misma cama. Cuando entré en la casa era obvio que aquella noche se habían usado las dos camas. No era una pareja cercana. Eso estaba muy claro. Lo más sospechoso era que Ari tenía un seguro de vida de $5 millones. Y su mujer, Denise, era la única beneficiaria. Sin embargo, cuando la policía la interrogó, Denise dijo que no sabía nada del tema. Entonces empezamos a investigar por qué la mujer no sabía esos detalles de la vida de Ari. La esposa de Ari incineró el cadáver de su marido
antes de que la policía pudiera impedírselo. La incineración se realizó un sábado porque ella quería deshacerse del cuerpo. Creo que el lunes o el martes ya nos llamó para decirnos que necesitaba el cadáver para la cremación. Cada vez era más obvio que se trataba de un homicidio que estaban intentando encubrir. Cuando murió, Ari Squire estaba trabajando en un filtro de combustible de una camioneta diésel. Al recrear el incidente, los investigadores descubrieron que cualquiera podía haber soltado fácilmente el gato que sujetaba la camioneta y haber matado a la persona que estaba debajo. A mucha gente le sorprendió que Ari no utilizara un equipo de seguridad mientras trabajaba debajo del vehículo. Mientras los investigadores intentaban averiguar lo que estaba pasando, el detective Morrison estaba en su casa viendo la tele y vio un episodio de Crímenes Imperfectos siniestramente parecido a este. Era el caso de Madison Rutherford, de Nueva Inglaterra. Estaba viendo el episodio y vi que habían usado otro cadáver. Había una camioneta en llamas. Él simulaba su muerte y luego volvía con otra identidad. Mientras veía el programa, me di cuenta de que había muchas similitudes entre los dos casos. Las cantidades de dinero de los seguros eran casi iguales en ambos casos. Madison Rutherford tenía dos seguros, uno de 5 millones y otro de 2 millones. Eran muy parecidos a los seguros de Ari porque él tenía uno de 5 millones y otro de 1 millón. El fraude de Madison Rutherford se descubrió cuando los odontólogos forenses demostraron que Rutherford no era quien había fallecido en el incendio. Y eso fue exactamente lo que sucedió con Ari Squire. Cuando los investigadores hablaron con el dentista que había tratado a Ari hacía 10 años. Tras varias llamadas, conseguimos localizar al dentista en California. El informe médico era tan antiguo que no tenía radiografías. Sí que guardaba un informe sobre un determinado diente y un empaste. El dentista le había atendido debido a una gran caries en un molar inferior de la parte derecha y le puso un gran empaste plateado en el diente. Cuando los investigadores estudiaron los dientes de la víctima, no tenía dicho empaste. Teníamos un informe que indicaba que el señor Squire se había roto un brazo hacía tiempo y los huesos rotos no quedan perfectamente soldados. Así que hicimos radiografías del brazo que supuestamente se había roto y no tenía ninguna muestra de la fractura ni de una fisura curada. El cadáver, el cuerpo incinerado no era de Ari Squire. Si no era Ari Squire, ¿quién era y por qué estaba allí debajo? La policía recibió una pista. Se denunció la desaparición de una persona. Una mujer llamó a la policía indicando que su hijo de 20 años, Justin Newman, había desaparecido. El chico trabajaba en una tienda de bricolaje de la zona y no le habían visto desde el incendio. Me dijo que había hablado con un hombre que venía a menudo a la tienda. El señor había hablado en privado con Justin y le había preguntado si quería un dinero extra. Así que Justin le dijo que sí, que le parecía bien. Justin le dijo a su madre que el hombre se llamaba Ari Squire y que le iba a ayudar con unas obras en casa. Había quedado con Ari Squire el 23 de febrero, el día que supuestamente Ari había muerto. Dijo, mamá, me ha ofrecido $15 por hora y ahora mismo nos viene genial ese dinero. El día posterior a la desaparición de Justin, su madre recibió un mensaje de su teléfono móvil. Ponía, mamá, me voy a Missouri a trabajar, te llamo la semana que viene. A la madre de Justin el mensaje no le encajó. Justin no mandaba mensajes, él no era así, él me habría llamado. Era imposible que hubiera mandado ese mensaje. Él llamaba. Era raro porque el chico desapareció el mismo día que tuvo lugar el asesinato en casa de Ari. Mientras la policía intentaba localizar el origen del mensaje de texto, también se volvió a examinar el cuerpo quemado. Justin medía 1,70 y pesaba unos 64 kilos. Tenía prácticamente el mismo peso y la misma altura que Ari Squire. Los científicos compararon el ADN del cepillo de dientes de Justin con el de la víctima y cogieron una muestra de ADN de la madre de Justin.
Cuando vinieron a hacerme el frotis, le dije a la chica, el que está en la morgue es mi hijo, ¿verdad? Ella dijo que no, que solo hacían aquello porque era el procedimiento normal. Le contesté que era mentira. En cuanto entró y me hizo aquello, lo supe. Tuve ese presentimiento. Cuando obtuvimos los resultados de las pruebas de ADN, supimos con certeza que teníamos el cadáver de Justin Newman. La policía buscó intensamente el coche desaparecido de Justin Newman. Pensaron que si encontraban el coche de Newman, también encontrarían a Ari Squire. Solo un día después del incendio que provocó la muerte de Justin Newman, Denise Squire recibió un email de su marido, Ari. Mi testamento y mis cartas están en el cajón que hay a la izquierda de la mesa de mi oficina. Están metidos en un sobre dirigido a ti. Y 3 días después del incendio, recibió otro email de la cuenta de correo electrónico de Ari. ¿Cuándo van a devolverte mis cenizas? ¿Dónde has pensado tirarlas? ¿Necesitas algo? Gracias, Denise. Te quiere, Ari. Yo creo que estaban intentando averiguar cómo íbamos con la investigación sin preguntarlo directamente, sin decir, oye, ¿sabes cómo van? ¿Se lo han creído? Denise negó cualquier relación con la muerte de Justin Newman y dijo que no sabía dónde estaba Ari. Pero ahora, otro de los trabajadores de la tienda de bricolaje contó algo a la policía que dio un giro inesperado a la investigación. Uno de los compañeros de trabajo de Justin fue a la policía y dijo que conocía a Ari Squire y que siempre estaba por allí. Pero lo más raro fue que comentó que a él también le había pedido que trabajara para él. Justin no fue su primer objetivo. Ari ya lo había intentado con otro de los dependientes de la tienda de bricolaje que coincidía más con su edad y su descripción física. Esa persona se llamaba Sandy Lively y tenía un físico muy similar al de Ari Squire. Esa foto da miedo. Él era el cazador y yo su presa. Así es como yo lo veía. Me acosaba. Bueno, así fue como yo lo sentí. No sabía que podía convertirse en su víctima. No tenía ni idea hasta que le enseñamos las fotos y daba miedo, daba mucho miedo. Misteriosamente, Ari, que normalmente no tenía barba, se la había dejado durante las semanas anteriores al asesinato. Ari empezó a parecerse incluso más a Sandy Lively. Con la barba, así parecían gemelos. Cuando Sandy accedió a trabajar para Ari le dio un cuestionario muy detallado para finalmente darle el trabajo. Nunca había visto un cuestionario para trabajar donde te preguntaran si tenías un tatuaje y de qué era. Y los piercings, yo tenía muchos por todo el cuerpo. No entendía que le importara si tenía piercings para ser carpintero. Finalmente, Sandy accedió y quedó con Ari en su casa. Pero Sandy tuvo suerte y nunca llegaron a verse. Se suponía que iba a ir a casa de Ari ese sábado por la mañana. Pero la noche de antes mi hija hizo una fiesta de pijamas porque cumplía 10 años y estuve despierto toda la noche, así que me quedé dormido. Unas horas más tarde, ese mismo día, los abogados defensores creen que Ari se impacientó y fue a por el plan B, a por Justin Newman. Hola, ¿qué tal? Justin pensaba que iba a hacer unas obras. Quiero poner unas estanterías en esta pared. Pero los abogados defensores creen que Ari utilizó cloroformo porque no había indicios de golpes ni traumatismos. Ari desnudó a Justin y le dejó en ropa interior para volver a vestirle con su ropa y sus zapatos. Puso a Justin debajo de la camioneta. Colocó el gato hidráulico y luego lo tiró, matando a Justin al instante. Para ocultar la identidad del cadáver, Ari lo roció con mucha más gasolina de la que tenía el filtro. Y después, utilizó un acelerador de combustión para avivar el fuego. Quería que pareciera que la camioneta había roto el fluorescente y que así había saltado la chispa que habría originado el fuego. Pero el incendio no se inició así, porque el cuadro eléctrico estaba apagado, así que la luz no estaba encendida. Lo más probable es que usara una cerilla.
Además, la cantidad de gasolina que había en el cadáver era demasiada. Mucha más de la que hay en un filtro de combustible de una camioneta. Es obvio que Ari no sabía que el fuego no acaba con todo. Los dientes de Justin no se parecían a los de Ari. Y eso demostró que Ari no era la víctima. Creo que tenía un plan para mí. Y que yo aquel día le arruiné el plan. Pienso en ello todos los días, todos. Incluso hay días en que no dejo de pensarlo. Los pensamientos van y vienen. Lo de Justin va y viene, no sé. Las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera ido yo. No obstante, el caso todavía no se había cerrado, ya que la persona que había intentado simular su propia muerte y defraudar $5 millones a la empresa aseguradora estaba todavía en libertad. Los investigadores creen que el móvil de Ari Squire para provocar el fuego y simular su propia muerte era el dinero. Estaba a punto de cumplir 40 años y ya no podía pagar las cuotas mensuales del seguro de vida de 5 millones. Además, las cuotas estaban a punto de subir. Las cuotas del seguro costaban $2.000 al año, pero llegó un punto en que iban a ascender a $13.000. Y él estaba sin blanca, no tenía dinero. Los investigadores también encontraron pruebas de que la empresa de construcción de Ari Squire estaba al borde de la bancarrota. En el momento del incidente, la burbuja inmobiliaria había explotado y empezábamos a entrar en la crisis. No había trabajo. Su proyecto de Florida, una urbanización de 33 pisos, no iba bien y estaba en bancarrota. Tenía muchas dificultades económicas. Para simular su propia muerte, Ari Squire necesitaba a alguien que se pareciera a él en cuanto a peso, altura y aspecto físico. Me dio su teléfono y apuntó el mío. Me llamaba e iba a la tienda todos los días. Era muy insistente. Cuando Sandy Lively no apareció el día que había quedado con Ari, Ari se puso nervioso y pasó al plan B. Justin Newman. Una prueba de ADN identificó a Justin como la víctima del fuego provocado. Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Él era mi mejor amigo. Todavía hay días en que miro y digo, no me puedo creer que no esté aquí. Siempre estaba contento. Nada le molestaba nunca. Era muy trabajador, pero también le gustaba divertirse. Era un buen tipo. La policía pensó que Ari se había ido a Missouri porque allí era donde decía que se había ido en el mensaje falso que le había mandado a la madre de Justin. La policía de Missouri había estado buscando el deportivo rojo de Justin Newman. Y 9 días después del incendio, un agente de policía que conocía el caso lo encontró en el aparcamiento de un motel. El motel no era el típico motel familiar, era un motel decadente. El recepcionista del motel identificó a Ari Squire como el hombre que estaba alojado en la habitación. Pero la habitación estaba registrada a nombre de Justin Newman. El policía decidió dirigirse a la habitación sin pedir refuerzos, a pesar de que sabía que seguramente Ari iba a estar armado y preparado. Antes de abrir la puerta, oyó un disparo. Cuando entró, vio un cadáver y una pistola. La víctima tenía la identificación de Justin Newman, el mismo color de pelo y de ojos. Pero a pesar del intento por disfrazarse, el ADN confirmó que el cadáver pertenecía a Ari Squire. Él sabía que se había metido en un buen lío y optó por la huida fácil porque sabía que le iban a meter en la cárcel para el resto de su vida. Pensó en que iba a estar entre rejas el resto de su vida y se dijo, no, eso no va a pasar. A Ari Squire, su mente autodestructiva y su narcisismo no le permitieron reunir el valor necesario para volver. Donna Fiorito interpuso una demanda civil de homicidio culposo a Denise Squire por la muerte de su hijo Justin.
y el jurado le otorgó una indemnización por $6 millones. No me puedo creer que no esté aquí. Que Ari Squire y su mujer tuvieran dinero, pero no les resultara suficiente. Tuvieron que matar a un chico joven que tenía toda la vida por delante. La investigación por la posible participación de Denise Squire sigue abierta. Este no es el final del caso. Todavía quedan temas pendientes que estamos investigando. El abogado de Denise niega que ella tuviera nada que ver. Ella no sabía nada del plan, no sabía nada del desarrollo de los hechos ni conocía al fallecido, el señor Newman. Sin embargo, los emails que Ari y Denise intercambiaron tras el incendio han conseguido que los investigadores vean claramente su participación. Él necesitaba la participación de Denise, porque a él no le iban a dar los $5 millones. ¿A quién se los iban a dar? A Denise. Así que si pretendía sacar algo de todo esto, necesitaba que ella participase. Ari Squire pasó meses planeando el asesinato. Pero la ciencia ayudó a los investigadores a descubrir la verdad. Es una locura. Estaba loco. Ese hombre no valía nada, era un cobarde que optó por el camino fácil después de haberle quitado la vida a un chico de 20 años que tenía toda la vida por delante. En este caso, la ciencia forense funcionó. La odontología forense funcionó. Nunca he visto un caso con tantos giros en la investigación, con tantos cambios. La verdad es que fue raro. No se puede engañar a la ciencia. Por definición, no se puede. Es ciencia y funciona. Es consistente y verificable, y además, está aceptada. Si los bomberos habían bajado los interruptores, pero dijeron que no, que ellos no habían tocado el cuadro eléctrico para nada. Ari estaba trabajando en un filtro de combustible de una camioneta diésel, pero las pruebas indicaban que, en la ropa de Ari, había un acelerador de combustión mucho más inflamable que el diésel. Yo creo que para los detectives se encendieron las alarmas. No quedaba claro qué tipo de gasolina podía haber sido ese tan ligero. Cuando los investigadores analizaron la vida personal de Ari, sus amigos dijeron que los Squire eran un matrimonio sin hijos desde hacía 14 años, pero que entre la pareja no había amor. No dormían en la misma cama. Cuando entré en la casa era obvio que aquella noche se habían usado las dos camas. No era una pareja cercana, eso estaba muy claro. Lo más sospechoso era que Ari tenía un seguro de vida de $5 millones. Y su mujer, Denise, era la única beneficiaria. Sin embargo, cuando la policía la interrogó, Denise dijo que no sabía nada del tema. Entonces empezamos a investigar por qué la mujer no sabía esos detalles de la vida de Ari. La esposa de Ari incineró el cadáver de su marido. A continuación, se tratará de un asesinato, de un suicidio o de un fraude. Yo creo que al departamento de investigación se le encendieron las alarmas. Los detectives realizaron una investigación económica siguiendo el rastro de las pistas. Había un seguro de $5 millones que encontramos después. Había muchas cosas que no encajaban. Al final, gracias a la ciencia, se encontraron las respuestas a todo. Nunca he visto un caso con tantos giros en la investigación, con tantos cambios. La verdad es que fue raro. El track pulling, o remolque de camiones con camionetas diésel, es un deporte de minorías en Estados Unidos. Pero tiene un público leal y cada vez es más conocido. Por su diseño, tienen que remolcar mucho más peso que el que las camionetas pueden soportar. Así que tienes que ser muy buen mecánico para meterte en esto. Para el contratista de la construcción, Ari Squire, preparar camionetas diésel para estas competiciones era más que un hobby. Era una obsesión. Una vez que alguien muere por trabajar bajo su vehículo, cuando éste resbala del gato que lo sujeta y le cae encima y la mata. A pesar de que el cadáver estaba irreconocible, le sacaron el carnet de conducir de Ari del bolsillo trasero. No solemos fiarnos de la información del carnet de conducir, porque la gente miente y a veces los datos que ponen son incorrectos.
El forense que examinó el cadáver quiso realizar una identificación utilizando métodos científicos. Pero fue mucho más difícil de lo que esperaban. Por la gravedad de las quemaduras, no podíamos hacer uso de las huellas digitales ni podía realizarse un reconocimiento facial. Así que solo pudimos tomar el ADN y los dientes como referencia. Según parecía, Ari Squire no había ido al dentista hacía muchísimo. En el lugar del incendio, los investigadores vieron algo sospechoso en el cuadro eléctrico del garaje. Analizando los interruptores del cuadro eléctrico, me di cuenta de que estaban todos bajados. Si los interruptores del cuadro de distribución estaban apagados, no era posible que la luz estuviera encendida, y eso era, en teoría, lo que había iniciado el fuego. Investigué para averiguar. Para poder dedicarse a este pasatiempo, Ari construyó un garaje de 213 metros cuadrados en su casa a las afueras de Chicago. Ari era un manitas con los coches. Tenía una camioneta en la que aparentemente siempre estaba trabajando. Su hobby no parecía peligroso hasta que una mañana de 2008, la mujer de Ari llamó a emergencias. Emergencias de la comisaría del condado de Lake. Creo que se ha incendiado mi garaje. He oído un ruido. He abierto la puerta y hay mucho humo. ¿Sale humo del garaje? ¿Tengo que salir de casa o qué hago? Espere fuera, en un lugar seguro, ¿de acuerdo? Cuando el humo se disipó, los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de Ari debajo de una camioneta. Parecía que la camioneta se había resbalado del gato frontal y había aplastado a la víctima. Tenía quemaduras de tercer grado en la mayor parte del cuerpo. Parecía que la camioneta se había caído del gato mientras Ari estaba debajo trabajando en el filtro de combustible. El carburante cayó del filtro a la ropa de Ari. La camioneta rompió un fluorescente y una chispa encendió la gasolina. Quizás se tratara de una muerte accidental. No es la primera. Antes de que la policía pudiera impedírselo. La incineración se realizó un sábado porque ella quería deshacerse del cuerpo. Creo que el lunes o el martes ya nos llamó para decirnos que necesitaba el cadáver para la cremación. Cada vez era más obvio que se trataba de un homicidio que estaban intentando encubrir. Cuando murió, Ari Squire estaba trabajando en un filtro de combustible de una camioneta diésel. Al recrear el incidente, los investigadores descubrieron que cualquiera podía haber soltado fácilmente el gato que sujetaba la camioneta y haber matado a la persona que estaba debajo. A mucha gente le sorprendió que Ari no utilizara un equipo de seguridad mientras trabajaba debajo del vehículo. Mientras los investigadores intentaban averiguar lo que estaba pasando, el detective Morrison estaba en su casa viendo la tele y vio un episodio de Crímenes Imperfectos siniestramente parecido a este. Era el caso de Madison Rutherford, de Nueva Inglaterra. Estaba viendo el episodio y vi que habían usado otro cadáver. Había una camioneta en llamas. Él simulaba su muerte y luego volvía con otra identidad.